Chicos, en este video voy a grabar el 50 cosas sobre mí. Llevo 2 años subiendo videos y nada, pues para que me conozcan. Bueno, mi nombre completo es José Ignacio Pérez Ortiz. Tengo 21 años, nací el 1 de octubre del 2001. Mido 1,79, pero si tú me preguntas o me pregunta quien sea, siempre digo que 1,80, ¿sabes? Lo redondeo. Mis colores favoritos son el azul, el verde y el negro. Mi deporte favorito es el taekwondo, lo he practicado casi, bueno, toda mi vida. Mi superhéroe favorito es el hombre araña. No creo en los fantasmas, o sea, a ver, no me malinterpretes. A ver, si voy a un cementerio me da miedo, güey, ¿sabes? Es como, no sé, pero me da miedo que me salga algo o que me aparezca, yo que sé, un perro, güey, o alguien que esté haciendo un tipo de ritual. ¿Te imaginas, güey? ¿Qué haces? Lloro. Mi época favorita del año es Navidad, pero me gusta más el calor, ¿sabes? O sea, es raro porque mi época favorita es la Navidad, güey, y ahí hace mucho frío, pero no soporto el frío, así que me gusta el calor, pero la temporada en Navidad, un lugar como en Cancún podría ser. Después de 3 años he vuelto a estudiar y eso merece aplausos, ¿ok? He vuelto a la puta universidad, motherfuckers. Ven que hace años o no me acuerdo si todavía esté visible ese video o lo habré subido, no sé. Les comenté que estaba estudiando y bueno, de la nada simplemente ya no hablaba, ¿no? Pues no, lo dejé, ¿ok? Era en línea, no me gustaba, pero he vuelto, ¿ok? No me gusta planear las cosas o las cosas que voy a hacer. A ver, no me gusta porque en plan se vuelve como muy recto, ¿no? No sé cómo decirlo. Me gusta más que me sorprenda la vida, ¿sabes? Ser más espontáneo quizá. Tengo 2 hermanos, uno de 7 años creo y mi hermana de 18, 19 tendrá. Mis cantantes favoritos de toda la vida son Post Malone y Justin Bieber. Los cromo mucho, ¿sabes? Solo he tenido una novia en toda mi puta vida, ¿sabes? Y fue en secundaria. De esas que tú dices, no valen. Bueno, pues yo la valgo, ¿ok? Mi comida favorita son el pozole y los tacos. No suelo ser el que empieza las conversaciones nunca. O sea, casi nunca voy a ser la persona que se te acerca a hablar a alguien, porque no sé, me da pena, o sea, es raro porque yo no debería de tener pena según, porque grabo videos y estoy hablando y todo eso, pero bro, en persona no soy muy platicador, ¿sabes? Casi no hablo de. Tengo una colección de jabones de los viajes a los que he ido, creo que esto también lo he dicho alguna vez, no me acuerdo, pero se los voy a enseñar por si acaso, no lo he enseñado nunca. A ver, este es el hotel, es el del hotel más verga que he ido, ni siquiera me acuerdo del nombre, creo que se llama Paramount, algo así. Está en Cancún. Viene estos, ¿ok? Esto, un enjuague vocal, una mini pasta. Viene un rastrillo con, creo que es crema para afeitar. Y el jabón, o sea, mira esto, bro. ¡Es una locura! Algún día me gustaría tener mi propia marca de ropa. No soy muy fan de la escuela, o sea, a ver, sé que dije que estaba feliz y aplausos porque regresé, porque sí, me los merezco, ¿ok? Pero no me gusta. Mi número favorito es el 13, porque mientras más me crece. Yo suelo trabarme mucho cuando hablo o arrastro mucho la lengua. A veces ni se me entiende lo que digo, ¿sabes? Me da un poco de desespero la gente que tiene mucha como ansia, ¿sabes? Como que tengo ansia, está respirando y dice... Tengo ansias de que estoy respirando. Tiene ansias hasta de tu idea, pero me desespera, ¿ok? Cuando era niño era muy hiperactivo y una anécdota que me contaron mis papás es que, bueno, me subí al techo y cuando me estaba en la orilla un tío me ve y empieza a gritar, el niño. Y bueno, en lo que iba mi papá, cuando iba subiendo, pues obviamente yo salté, ¿sabes? Yo salté del techo, ¿sabes? Y me agarró mi tío. Pero ¿te imaginas si no me hubiera agarrado? Ahí queda. Fui. Me llamaba. Otra cosa es que yo iba a ser un gemelo, ¿sabes? O sea, iban a haber 2 Nachos. Pero pues el gemelo no se hizo, ¿sabes? De ahí se vio quién iba a ser más vergas. Me gusta el picante, pero me enchilo muy rápido, ¿sabes? Está raro porque, a ver, me gusta comerlo, pero luego estoy sufriendo, ¿sabes? De que no me puedo quitar lo enchilado. Mi eslogan de vida es, no hay pedo, soy una perga para todo. Siempre lo digo. O casi siempre. No suelo salir tanto de fiestas o yo que sé, casi no me llama tanto la atención. Prefiero quedarme en mi casa y yo que sé, ponerme a ver películas o estar jugando con esta mamada que para todos lados lo traigo, ¿sabes? Porque para empezar no sé bailar, ¿sabes? Entonces cuando voy a un antro, yo que sé, estoy el típico paso de vals, güey, que es hacia un lado y hacia otro. Soy muy distraído con todo, o sea, yo me distraigo o no me doy cuenta o yo qué sé, pero no sé, así soy. Tengo 4 youtubers favoritos. Vegeta777, güey, PewDiePie, ¿sabes? Se me hace el god de YouTube. Luisito Comunica y Jordi White. Mi mayor miedo cuando era niño fue Freddy Krueger, güey. O sea, imagínate, yo una vez iba llegando pues de un velorio de no me acuerdo ni quién era y llego y están viendo en la casa puto Freddy Krueger, güey, ¿sabes? Entonces yo vi una parte y solamente entendí, con esto me traumé, ¿ok? Entendí
aprendí que cuando estás dormido es cuando aparece y te la pelas porque estás dormido, ¿sabes? Ay, no controlas los sueños. Si te mata, te mueres en la vida real, güey. O sea, no sé, güey. Me daba un chingo de culo. Ah, y Chucky también. Chucky me traumó mucho tiempo, mucho tiempo. Nunca he estado en la cárcel, pero he estado cerca. A la vez, tengo anécdotas que a lo mejor luego les cuente, ¿verdad? Luego que ya no viva en casa de mis padres, ¿sabes? Los únicos animales que me dan como asco son las cucarachas y las moscas, güey. El mejor perfil que conozco es el mío. Sígueme en Instagram si no me sigues, ¿verdad? Porque sí, practiqué, bueno, taekwondo 14 años, toda mi vida. Pero digo practiqué porque ya lo dejé. No toquemos más ese tema porque me pongo a llorar. Pero lo dejé. Lo he dejado, bro. Esto no sé si sea un gusto culposo o yo qué sé, pero me gusta ver las pasarelas de moda, ¿sabes? Mi red social favorita es Instagram, así que otro spam. Tengo 2 perros, bueno, realmente son perras. Una se llama Coffee y la otra Danesha. Bueno, Danesh, pero pues todo el mundo le dice Danesh. Mis dulces favoritos son las gomitas, güey. Tú si quieres regalarme algo en mi cumpleaños, si no sabes qué regalarme, güey, realmente gana, o sea, unas gomitas siempre va a ser un buen regalo para mí, ¿ok? Por si un día me ves por la calle y estás diciendo, uff, le voy a regalar a Nacho un cinturón Louis Vuitton. No, esa mierda me da igual, bro. Me da igual. Es más, aléjala. Tú tráeme gomitas. Casi muero en un avión. O sea, iba regresando de una competencia y cuando yo venía dormido, ¿no? Y cuando despierto, en mi ciudad hay playa, ¿no? Cuando desperté, me asomo y veo que la playa está a una mierda de tocar el pinche avión, ¿sabes? O sea, el avión estaba muy abajo, bro. ¿Cómo te explico la dimensión? Bueno, una casa típica de 2 pisos, el avión estaba a una altura como de una casa de 2 pisos y abajo estaba la playa, bro. O sea, no mames, güey. Yo estaba bien culiado, güey. Estaba volteando a ver para todos lados dónde estaba la de salida. Y en cualquier momento, güey, estaba preparado para saltar, güey. Y nada, yo qué sé, güey. Pero pasé de mucha tensión y miedo en ese viaje, la verdad. Mi primer beso lo di a los 13 años. Y bueno, esto es algo que ya saben porque yo creo que ya vieron mi video contando esa anécdota. Peso ahorita 61 kilos. Y bueno, durante 6 años estuve en el top 10 de México, ¿sabes? Durante 6 putos años. Increíble. Me gusta mucho el anime. Ahorita no, pero cuando no estudiaba pasaba muchas horas, güey, viendo esa mamada. O sea, yo nada más te digo que voy al día en One Piece. En mi etapa de adolescente tenía mucho acné. Digo, ahorita todavía tengo. ¿Sí se ve? Mira, ¿ves? O sea, sí tengo. Pero antes tenía demasiado, tenía una barbaridad, era exagerado lo que tenía yo, la verdad. Cuando iba en prepa yo me hice 2 aretes y lo oculté como 2-3 semanas y me lo cacharon y me hicieron quitármelo, bro. Les dije, güey, ya estoy grande, y me dijeron, vives en mi casa, respetas mis reglas. Y yo dije, pues tiene razón, la verdad. Y me lo quité, ¿sabes? Mi postre favorito es la Carlota, o sea, a mí me mama también la Carlota. Nací en México y eso yo creo que es algo obvio, pero hay veces que conozco a gente que me pregunta dónde nací. A lo mejor tendré un acento, no sé, pero bueno, yo según yo no, ¿sabes? No tengo barba, bueno, de hecho tengo un video así que hice con 30 días dejándome crecer la barba. Y me crece muy culera, si no lo han visto pues véanlo, yo creo que se lo dejaré por aquí o por ahí. Pero no, y entonces me gustaría tener una barba bien verga, loco. Siempre alargo las cosas que tengo que hacer hasta el último momento, o sea, ahorita estoy grabando esto a las 2 de la mañana, bro. Porque acabo de terminar de estudiar, porque hoy, bueno ya hoy, que se puede decir, me van a preguntar, bueno, tengo que dar una clase, güey. Entonces, puta madre, güey, dije todo el día. Y aparte justamente hoy ya en la madrugada es miércoles, o sea, y subo videos los jueves, o sea, no, güey. Ok, estas son 50 cosas sobre mí. Para nada crean que el motivo de todo esto es para que sepan que me gustan las gomitas y puedan regalarme unos paquetes de gomitas. No, para nada, ¿ok? Y bueno, antes de terminar el video, quiero mandarle un saludo al Chef Manny. Un abrazo y nada, gracias por ver mis videos. ¡Hasta la pista, baby!